Buenos días, los saluda el pastor Luis Olevía de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida le damos a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo a domingo, pero también queremos darle una bienvenida especial a todos los hermanos y amigos que se comunican con nosotros por primera vez. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de la vida de dos hermanas que pasaron por una situación muy crítica, muy terrible, y ambas buscaban y esperaban un milagro de parte de Dios. Pero la actitud de cada una de ellas determinó que ese milagro se pueda realizar. Hoy vamos a ver cómo y qué actitud debemos de tener para que un milagro ocurra en nuestras vidas. Acompáñanos. Hoy veremos, como dijimos hace un momento, la historia de dos hermanas. Y la historia de estas dos hermanas las encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38 y 42. Dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos que estas dos hermanas son Marta y María, dos mujeres que tenían una amistad con el Señor Jesucristo. Ellas también tenían un hermano llamado Lázaro, sí, el mismo que tú te imaginas, Lázaro. ¿Y qué ocurre? Estas dos hermanas con Lázaro eran una familia que tenía una relación estrecha con el Señor Jesús. Algunos de los evangelistas que escriben los evangelios dicen que el Señor con cierta frecuencia visitaba a esta familia que se encontraba en Betania. Esta es una de las situaciones que se da dentro del marco de una visita del Señor Jesús a estas dos hermanas, y podemos empezar a analizar las diferentes actitudes que tenían cada una de ellas respecto de su relación con Jesús. En primer lugar, vemos de que María estaba a los pies del Señor Jesús escuchando todo lo que él hablaba. Pero por otro lado estaba también Marta, la otra hermana, que según la Escritura estaba buscando que atender de la mejor manera a Jesús. Yo me imagino la figura de la siguiente forma: María postrada a los pies del Señor escuchando el mensaje de vida que le daba, y Marta volteada buscando de repente que preparar alguna merienda, actualizando los ejemplos, algunos sándwiches, de repente algo de fruta, no lo sé, pero ella seguramente estaba tan atareada que no le prestaba atención al Señor, y encima estaba de espaldas a él porque estaba muy, muy turbada. En esas circunstancias, Marta mira a su hermana, María, que estaba ahí sentada a los pies del Señor, y le dice: María, le dice, ¿no me vas a ayudar? Y le dice al Señor Jesús: Señor, llámale la atención, mira, ¿qué te parece? Estoy parafraseando la historia. Mira, ¿qué te parece, María? Yo estoy trabajando, mírame cómo trabajo para atenderte, y María no hace absolutamente nada, llámale la atención. Y es esto que realmente tan importante, esta enseñanza que el Señor nos da a través de estas hermanas, cuando lejos cualquiera esperaría y diría: no, pues el Señor le va a llamar la atención y le va a decir: oye, María, no seas floja, pues vamos, levántate, ayuda a tu hermana, ya después las dos me escuchan juntos. Pero él no dijo eso. Muy por lo contrario que cualquier persona podría pensar, el Señor Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, estás afanada y turbada por muchas cosas. Y encima le dijo: mira, María, ella ha escogido la mejor parte, la cual nadie se la podrá quitar. ¿Qué podemos desprender nosotros de este ejemplo bíblico que nos dan en cuanto a estas dos hermanas que desarrollaban una relación con el Señor Jesús? La primera de ellas, que buscaba que agradara a Jesús en sus propias fuerzas, que ella quería hacer toda la obra que pudiera para de esa manera poder mostrarle al Señor que cómo con su esfuerzo y sus obras ella podía agradarle. En el afán de servir al Señor le había dado la espalda, él seguramente estaba buscando ahí la comida y le había dado la espalda. Hoy muchas personas tratan de relacionarse con Dios, pero a su manera. Creen de que por mucho trabajar, por muchas buenas obras que uno haga, puede encontrar la gracia de Dios, o buscar el agrado de Dios, o puede alcanzar milagros y bendiciones de parte de Dios. El Señor Jesús fue claro cuando le dijo a Marta: afanada y turbada. Dos palabras claves que hoy queremos analizar. En primer lugar, el afán. El afán nos habla de un trabajo desmedido, de un gran esfuerzo por alcanzar algo.
pero también eso implica preocupación. Cuando una persona decide alcanzar un logro en su vida, llámese un logro laboral, llámese un logro sentimental, familiar, profesional, o de repente busca un milagro de sanidad, un milagro de liberación, de restauración, de paz en su vida, muchas veces nos encomendamos a Dios. O sea, así como estas hermanas permitieron que Jesús entre a su casa, así nosotros queremos invitar también a Jesús para que nos pueda conceder este milagro o nos pueda conceder esta bendición en nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces adoptamos el ejemplo de Marta, que empezamos a pedirle a Dios, pero por otro lado estamos nosotros actuando en una manera afanada. Ustedes me preguntarán, pastor, entonces no hay que hacer nada cuando uno le pide a Dios. Claro que sí. Si tú estás buscando una sanidad, un milagro en la salud, definitivamente que tienes que ir con todo lo que se debe de hacer. Ir a un médico, tomar los medicamentos. Si tú estás buscando un trabajo, tienes que comprar el periódico, presentar tu hoja de vida. Si estás tú buscando empezar una relación sentimental, también tienes que estar no solamente orando, sino también viendo a la luz de la palabra de Dios cuál puede ser esa mujer o ese hombre con el cual quieres unirte para toda la vida. O sea, el no estar afanado no significa no hacer nada, sino hacerlo de la manera correcta. Cuando una persona se afana, no solamente empieza a esforzarse de una manera desmedida sobre un aspecto de su vida, sino que ésta le acompaña, ojo palabra, la preocupación. Cuando una persona ya entra en preocupación es porque en ese momento ya dejó de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si tú crees que Dios te va a dar ese milagro, ¿para qué te preocupas? Mejor entender. Y por otro lado, estar afanado significa estar, como hemos dicho hace un momento, esforzándose, preocupándose, pero por sobre todo comienzas a dar empieza a darse un sobredimensionamiento sobre aquello por lo cual tú estás afanado. Por ejemplo, si tú necesitas trabajar para poder cubrir deudas. Hay personas que sí tienen que trabajar duro, y trabajar duro es bueno, pero sin preocuparse. Esta persona empieza a dedicarse tanto al trabajo que comienza a sobredimensionar su relación en el trabajo, de que se olvida de su matrimonio, se olvidó del cumpleaños de sus hijas, no estuvo para las actuaciones de sus hijas en el colegio, se olvidó del aniversario con su esposa, el cumpleaños de alguno de sus padres, y comienza a ver un deterioro en otras áreas de su vida, llámense en su matrimonio, llámense en su vida familiar, en su vida social. ¿Por qué? Porque sencillamente se afanó y sobredimensionó el aspecto del trabajo de tal manera que eso se volvió su Dios. Y eso ocurre en diferentes áreas. Una persona, por ejemplo, en el área sentimental que quiere casarse, es bueno. El que quiere casarse es bueno y es parte de la bendición de Dios. Y se encomienda y le pide, Señor, quiero casarme, ayúdame a encontrar esa mujer, o si es una chica, ese hombre. Está muy bien. Y tú también tienes que ver, no solamente quedarte a orar, sino también buscar la oportunidad de entablar relaciones de amistad con otras personas, donde Dios te puede manifestar quién es. Pero si una persona se afana, entonces ya no solamente se dedica a buscar en una manera natural, sino ¿qué pasa? Comienza a sobredimensionar esa necesidad y comienza a abocarse en una manera, en un mayor porcentaje en su vida, comienza a buscar, se afana por buscar la pareja, el compañero de su vida. ¿Y qué ocurre? El afán trae como consecuencia turbación. El Señor mismo nos enseña en esta mañana. El afán, cada vez que tú te afanas porque te preocupas, vas a sobredimensionar aquello por lo que tú te preocupas y vas a priorizarlo aún por encima de Dios, por encima de tu familia y por encima de todo. O sea, has creado un Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona se afana, se turba. ¿Qué significa una turbación? La palabra turbación está relacionada con el turbante que utilizan algunas personas, algunas culturas. Es un turbante que se pone en la cabeza. Así también cuando una persona se afana, se pone como un turbante espiritual, un turbante mental, que no le permite ver y entender las cosas con claridad. Por ejemplo, este señor en el trabajo empieza a turbarse y cree que está haciendo lo correcto, pero no se da cuenta que está destruyendo su matrimonio y su familia. Esta chica que está buscando entablar una relación sentimental, pero se afana, se preocupa y por lo tanto se turba, entonces van a empezar a inhibirse todos esos recursos que Dios le da para poder discernir si la persona con la cual está entablando una relación de amistad es correcta o no es correcta. Se va a inhibir de tal manera que los defectos que son de repente esta persona es una persona con malas intenciones, una persona que realmente no es para ella, pero como está afanada por tener una relación, obvia, no los ve o no los quiere ver, porque está afanada.
La consecuencia de ello, como en el primer caso, puede perder a su familia, puede echar a perder su matrimonio. En este caso puede empezar una relación sentimental creyendo que realmente todo le va a ir bien, pero al final todos esos defectos que ella no pudo o no quiso ver por el afán y la turbación se van a manifestar tarde o temprano trayendo sufrimiento y una ruptura totalmente desastrosa en la vida de esta persona. Entonces nos damos cuenta, si nosotros queremos acercarnos a Dios para pedirle un milagro, definitivamente tenemos que descansar como lo hizo María. Marta estaba ocupada del hacer y el no hacer. Muchas personas creen que solamente la vida y la relación con Dios se reduce a hacer o no hacer. No, a Dios no le preocupa tanto el hacer o no el hacer. Primero lo que le interesa a Dios es el ser. ¿Sabes qué significa eso? Antes de lo que tú hagas o dejes de hacer, a Dios le está interesando tu persona. Por eso que el Señor Jesús valoró tanto el hecho de que María, en primer lugar, se dedique a escucharlo a Él, se dedique a descansar en Él. Si hoy tú tienes una gran necesidad, en este tiempo que las necesidades son tan apremiantes y tan urgentes y tan difíciles y casi imposibles de suplir de una manera natural, hoy tienes la oportunidad de empezar a expectar un milagro en tu vida, no afanándote. Haz lo que tengas que hacer. Si estás pasando por una enfermedad, compra los medicamentos que tengas que comprar, recurre a los médicos, pero si ya tú ves que has hecho todo lo posible y solamente hay que esperar un milagro, descansa en Dios. Descansa en Jesús, descansa en su palabra. Hay gente que se afana, hay gente que se turba, que se estresa, que termina con ataques de pánico y termina con situaciones terribles en su aspecto emocional. Pero ¿qué pasa? María escogió la mejor parte, dijo, la cual no le será quitada. Entonces ella escogió antes de cualquier actividad estar en la presencia de Dios, la cual le proveyó de paz, pero también de la dirección. Antes que hagas cualquier cosa, entra a la presencia de Jesús, conócelo a través de su palabra, entrégale tu vida, no te angusties, porque cuando tú te angustias y te preocupas, estás dando un testimonio de que no le estás creyendo a Dios. Y eso no es fe, eso es incredulidad, y en la incredulidad Dios no puede actuar. Por eso el Señor le dijo, esta es la mejor parte, la cual nadie le podrá quitar. Y eso no significa que María iba a estar floja, que iba a estar ociosa. Primero ella atendería a Jesús y después con esa paz, con esa dirección que Dios te da, ella iba a poder atenderlo como a Dios le gusta. O sea, las obras no son malas, pero las obras que buscan que tú alcances el favor de Dios, esas son obras incompletas y suficientes, y malas obras porque no te van a llegar a conseguir nada de Dios. Pero después que Dios viene a tu vida, por agradecimiento, tú vas a empezar a hacer obras como seguramente María las hizo después que escuchó la palabra de Dios. Vemos pues cómo estas dos hermanas iban construyendo en una manera diferente una relación con Jesús, una relación con Dios. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás construyendo tu relación con Dios? ¿Cómo estás construyendo tu relación con Jesús? Tú esperas milagros en tu vida, todos esperamos verlo, y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre está dispuesto a hacer milagros, pero ¿cómo nosotros nos estamos dirigiendo a Él? ¿Cómo nos estamos relacionando a Él? ¿Como Marta o como María? Vemos un segundo caso cuando su hermano Lázaro, como dijimos hace un momento, parte de esta familia muy amiga de Jesús se enfermó y lamentablemente murió. En esas circunstancias es que el Señor Jesús llega ya cuando él había sido sepultado. Tenía 4 días ya de haber fallecido y se encontraba 4 días en el sepulcro. Hoy vamos a entender cómo en esta circunstancia tan difícil, tan apremiante, tan dura para esta familia, cómo las hermanas mantuvieron su misma actitud, una equivocada y otra correcta, y cómo una, como dijimos al principio, impidió, demoró, tardó, obstaculizó la manifestación del milagro. Pero tuvo que ser la otra hermana la que fue usada por Dios para que el milagro ocurriera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 20-21, vemos, dice la palabra de Dios así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuál es la connotación que tenía estas palabras que Marta le dijo a Jesús? Cuando ambas escucharon, una se quedó y la otra ya fue corriendo. Ella, para la actividad, el activismo es algo que acompañaba mucho a Marta. Ella salió corriendo al encuentro de Jesús y lo primero que hace es increparle, culparle, echarle la responsabilidad de que por causa de que él no estuvo a tiempo, su hermano murió. En otras palabras, estaba facturándole el hecho de que ellos eran amigos de Jesús. Seguramente habrá pensado, le habrá dicho: ¿cuántas veces te recibimos en la casa
pensábamos que eras nuestro amigo, pensábamos que así como sanaste a otras personas, ¿por qué no sanaste a Lázaro? Has sanado gente que no conocías, pero no pudiste sanar a mi hermano. O sea, vino en una actitud legalista delante del Señor Jesús. ¿Y qué cosa? Porque ella de alguna manera esperaba una contraprestación, esperaba una recompensa de parte de Dios por el hecho de que ella era su amigo, porque esta familia lo quería. Pero lejos de actuar de esta manera correcta, estaba actuando en una manera incorrecta. ¿Y qué dice la palabra? El Señor Jesús se detuvo en ese lugar. Se detuvo en ese lugar en donde también el Señor Jesús le dice, pero tu hermano resucitará. Él le hace recordar las escrituras que le había enseñado durante cada una de las visitas. Le dice, tu hermano va a resucitar. ¿Y qué es lo que ella le responde? Le dice, como dice en Juan capítulo 11, 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le estaba hablando de fe, la fe del corazón. Y ella le contestaba con la fe intelectual. ¿Qué cosa le decía? Yo sé que los muertos van a resucitar. ¿Cuántas veces somos cristianos con fe solamente intelectual? Como compartíamos la semana pasada, de los tipos de fe. Vemos el primer ejemplo que vimos hace un momento de esa fe religiosa. Pero también estamos viendo esta fe legalista que quiere obtener algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque de repente le sirves a Dios o porque de repente has hecho cosas en favor de los pobres y crees que Dios te debe algo. Pero vemos en tercer lugar cómo el Señor Jesucristo veía al momento en que le increpaba esta Marta, le echaba la culpa de que por su tardanza Lázaro estaba muerto. El Señor Jesús le habla y le habla la palabra, es el verbo de Dios. Y lejos de responderle al Señor correctamente, Marta dice, sí, ya sé, yo sé lo que dice la palabra, que mi hermano un día va a resucitar el día de la resurrección de los muertos. Hoy también encontramos casos de personas que están pasando por problemas, por ejemplo, económicos, y le damos la clave, le damos la palabra de poder, porque la palabra de Dios es una palabra de poder. No es un tema solamente semántico, no. La palabra de Dios va acompañada del poder de Dios. Por eso que cuando una persona tiene la palabra y la confiesa con su corazón, entonces se desata el poder de Dios. Y el Señor Jesús quería que esa fe se desate en Marta. Por eso le dice, tu hermano resucitará. Pero ella, lejos de recibir esa fe en su corazón, lo que hace es decir, sí, yo sé. Mira estas dos palabras que dijo ella, sí, yo sé. Hablando de que su creencia era solo de tipo intelectual. Hoy personas le dicen, oye, tú estás pasando por una situación de pobreza. El Señor Jesús se hizo siendo rico, se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Yo ya conozco esa palabra. Una persona que está enferma, el Señor Jesús llevó tus enfermedades y por su llaga tú eres curado. Sí, yo ya sé eso, yo ya sé que Dios llevó mis enfermedades. Yo ya sé que Jesús me provee todo. Yo sé que Jesús es el Señor. Pero lo está diciendo solo de la boca para afuera. Está teniendo una fe intelectual, una creencia solamente intelectual. Hay muchas personas que solamente desarrollan una relación de tipo intelectual y una fe intelectual con el Señor, donde creen que por tener mucho conocimiento de la palabra van a poder disfrutar de todas esas bendiciones y milagros que el Señor pagó con su sangre preciosa. Vemos cómo Marta, con esta actitud de decirle, sí, ya yo sé, como muchas personas le dicen, quiero hablarte de Jesús, sí, yo ya sé. No, pero lee esta palabra. Yo ya le he leído la Biblia varias veces, yo no tengo nada que aprender. Estas personas se vuelven no enseñables. Y como se vuelven no enseñables, entonces no pueden ellos recibir el mensaje del corazón. Por eso dice la palabra, no es que la palabra falle, la palabra de Dios jamás falla, sino que los que la han recibido no la han recibido con fe. Compartíamos la semana pasada de los diferentes tipos de fe, los primeros de ellos en los cuales no ocurren milagros. Y hoy vemos cómo Marta, a través de esta fe religiosa, a través de esta fe legalista, a través de esta fe intelectual, estaba impidiendo de que el Señor Jesús obre el milagro. Y es por eso que ellos le contesta de esa manera y le dice, sí, yo sé, Señor, yo sé, yo esa lección yo ya la conozco, pero ¿realmente la conoces? ¿Está en tu corazón? ¿La crees? ¿O solamente la tienes aquí en tu cabeza? Por eso que el Señor, como dijimos hace un momento, se detuvo en ese lugar. El milagro estaba en camino, la gracia estaba en camino, Jesús estaba en camino, pero por causa de estas fes negativas, por causa de estas actitudes negativas de parte de Marta, Él se detuvo en el camino, como dice la palabra de Dios en Juan 11, 28 al 30. Dice así, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Mira, qué tremenda es la palabra de Dios. Qué clara, qué precisa, qué perfecta. Dice que María fue avisada de Marta de que el Señor quería hablar con ella. O sea, en otras palabras, yo decía, necesito fe. Necesito una fe verdadera, no esta fe legalista, religiosa, emocional que Marta ha traído. Entonces, y mira tú lo que dice la palabra, él se detuvo. Quiere decir que cuando una persona actúa con estos tipos de falsa fe, entonces el Señor no puede avanzar, el milagro no puede avanzar, el milagro se detiene, la gracia no puede fluir, porque la gente quiere construir una relación con Dios a su manera y no la manera de Dios. Por eso dice el Señor se detuvo ahí, no pudo avanzar más. Él sabía para qué iba. Él es hijo de Dios y es Dios. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro y que él contaba con ese poder como Dios de resucitarlo, pero se quedó ahí detenido. ¿Cuántos milagros están detenidos en tu vida por falta de fe? ¿Cuántas bendiciones todavía no se manifiestan habiendo sido ya pagadas por la sangre de Jesús? Están listas para que tú puedas tenerlas, pero no se manifiestan por falta de fe, porque hay una Marta que está actuando en nuestros corazones, en nuestras mentes, que hace que el Señor Jesús se detenga y no pueda avanzar, no porque no quiera, sino porque Él actúa por medio de la fe. Y es así que llega María recién. Gloria a Dios, llega María. ¿Y qué cosa ocurre? En Juan 11:32 dice, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Qué interesante. Utiliza las mismas palabras que utilizó Marta cuando se refirió al Señor cuando recién lo encontró en el camino. Pero acá hay una gran diferencia entre la actitud de Marta y la actitud de María. Muchas veces podemos usar la misma palabra, muchas veces podemos confesar la misma palabra de Dios, la Biblia, en nuestras bocas, pero ¿por qué a veces unas personas que confiesan la palabra no ocurre y en otras que sí confiesan la misma palabra sí ocurre el milagro? Porque es la actitud del corazón. Son las mismas palabras, pero estaban acompañadas de esa fe que Dios ha sembrado en el corazón de los hombres y que Él espera se manifieste para que se dé el milagro. Marta dijo las mismas palabras. Hay gente que confiesa la palabra, pero no ocurre nada, porque de por medio están todos estos obstáculos que mencionamos hace un momento. Pero María, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue postrarse. Dice la palabra que Él se postró, lo cual estaba demostrando que ella no venía en una actitud de reclamo, sino de humildad, reconociendo que era ella totalmente indigna de estar delante del Señor, que ella el milagro que deseaba no lo merecía. Ella no venía a sacarle en cara las veces que lo atendieron y lo recibieron a Jesús en su casa. Ella venía a postrarse y a reconocer que el milagro se hacía, pero no porque ella lo merecía, sino porque Dios la ama, porque Jesús la ama. Esa es la fe que obra por el amor, como compartíamos la semana pasada, no basada en nuestro amor, sino en el amor de Dios, el cual se va manifestando en nuestras vidas en la medida que nosotros le vamos conociendo a través de su palabra. La Biblia no es un libro de estudio teológico, académico. La Biblia es un libro de amor, en donde tú vas conociendo el carácter de Dios, el carácter de Jesús y los maravillosos planes que tiene para tu vida, para que de esa manera se pueda desarrollar una fe no intelectual, ni mística, ni religiosa, ni legalista, ni emocional, sino para que se manifieste la verdadera fe, la fe que obra por el amor, una fe que descansa no en el amor que yo le tengo a Dios, sino que descansa en el amor que Dios me tiene a mí. Ese amor incondicional, ese amor por el cual, por medio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, nosotros somos salvos, sanos, somos libres de todo mal, somos libres de toda maldición. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llevó nuestros pecados, cargó nuestras maldiciones, cargó nuestras enfermedades, llevó toda pobreza, para que cuando tú escuches un mensaje como el que hoy estamos hablando, sepas relacionarte correctamente a la manera de Dios y puedas experimentar ese milagro que Dios tiene para ti el día de hoy. Hoy por eso Dios tiene un milagro maravilloso para tu vida. Y tú estarás pensando en este momento de repente en una sanidad, lo cual yo sé que el Señor hace milagros de sanidad. De repente estarás pensando en un tema laboral o económico. Dios también tiene un milagro para ti. Pero hoy el milagro más grande que cualquier sanidad, más grande que cualquier milagro de multiplicación de panes y peces. Hoy el milagro más grande, ¿sabes cuál es? El que el Señor Jesús, cuando vino y nació de la Virgen María, Él creció y fue tentado y nunca pecó. Porque el propósito principal de su venida no fue solo hablarnos que nos portemos bien. El propósito principal de su venida fue morir. ¿Sabes por qué? Porque todos hemos pecado. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Toda la humanidad hemos pecado y por lo tanto la sentencia
que por pecar es muerte. Y no solo muerte física, sino muerte espiritual. ¿Qué significa la palabra muerte? Significa separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa el alma del cuerpo. Cuando una persona muere espiritualmente, se separa de Dios. Hoy la humanidad en su mayoría está muerta espiritualmente por causa del pecado, está separada de Dios. Por eso que vemos todas estas manifestaciones de maldad, de crueldad que se dan en el mundo, porque no es Dios el que está hablando a través de ellos ni actuando a través de ellos, sino el pecado que los ha separado y que nos separó de Dios. Por eso, pero tú dirás, pero mis buenas obras, mi religión, ni tu religión, ni tus buenas obras, ni ninguna filosofía, ni mística, ni nada te puede salvar, ni a ti ni a mí. Estamos condenados a una muerte física y a una muerte espiritual eterna del infierno. Por eso nos amó de tal manera Dios, Padre, que envió a su Hijo Jesucristo para que Él cargara nuestros pecados y con ello nuestras maldiciones y con ello todas nuestras enfermedades y con ello nuestras pobrezas y con ello todo lo malo que viene del pecado, para que tú puedas escuchar este mensaje de amor, de poder, de milagro, para que Él, pagando el precio, Él murió y resucitó, para que nosotros solo con creer, solo creyendo en Él y en su sacrificio, podamos ser salvos. Mira tú si este milagro no es el más grande, que todos nuestros pecados sean pagados automáticamente solo con tener fe en Jesús y en su obra. Y no solamente eso, sino el momento que tú confiesas que Jesús es tu Salvador y le pides perdón, eres justificado, pero también eres una nueva naturaleza, eres una nueva criatura, naces de nuevo. Ojo, no es reencarnación, es nacer de nuevo como Juan, como el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo. Esto es un milagro, es el milagro más grande, el que somos justificados, somos hechos nuevas criaturas y somos guardados para Él, somos santos para Dios. Hoy tú tienes la oportunidad de recibir este milagro y yo sé que la palabra se cumple. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Ese milagro de sanidad, ese milagro de prosperidad, ese milagro sentimental, ese milagro de restauración familiar, ese milagro de restauración emocional se va a materializar en tu vida. ¿Por qué? Porque a partir de hoy tú eres un hijo de Dios si haces esta oración y te vas a sentar en la mesa del Señor y vas a gozar de todas las bendiciones que Él ya pagó por ti. Te invito a que tomes esta decisión, no de que cambies de religión, sino de que cambies de destino y de naturaleza. Te invito a que a través de esta oración hoy va a ocurrir el milagro más grande en tu vida. 2 requisitos, hazlo con todo tu corazón puesto en Jesús y hazlo en voz alta. Vamos a orar y di así. Repite en voz alta y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces yo te eché a ti la culpa, reconozco que yo soy el culpable, el único, Señor. Por eso me arrepiento y te pido perdón. Y te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador, único y suficiente, y como mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego a mi familia, te entrego mis sueños. Quiero a partir de hoy caminar de tu mano, porque solo así viviré realmente seguro, seré verdaderamente feliz y todos mis sueños en ti se harán realidad. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, quiero decirte que el milagro más grande ha ocurrido en tu vida. Hoy tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida y tú eres separado por Dios. A partir de hoy, Dios es tu Padre y todas las bendiciones que el Señor Jesús obtuvo por medio de su sangre son para ti una realidad. Vamos a terminar orando para darle las gracias a Dios por esto y por el milagro y los milagros que ocurrirán en tu vida a partir de hoy. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra que tú nos das el día de hoy, palabra de poder, a través de la cual nosotros vamos a poder, Señor, ver tu obra maravillosa. Hoy, Señor, como hijos tuyos, pero también, Señor, a través de esas sanidades, a través de esos milagros en la economía, a través de esos milagros en el área emocional. Hoy, Señor, declaramos lo que tu palabra dice, que por tu llaga somos sanados. Toda persona que esté enferma, que está viendo este servicio, en el nombre de Jesús,
Declaramos que por la llaga del Señor Jesús son sanos. Señor, gracias porque hoy estás obrando milagros en la vida de cada persona que está viendo este programa, Señor. Cánceres se están secando, tumores están desapareciendo, vistas están siendo restituidas, columnas vertebrales son totalmente restauradas, pero también hay milagros en el área emocional. Tu palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy. Padre, enviamos esta palabra de poder por la cual toda persona que ha estado sufriendo de ansiedad, de angustia, de temores, de fobias, de ataques de pánico, hoy todo demonio de temor sale de sus vidas en el nombre de Jesús. Declaramos que ellos son envueltos de esa paz que excede todo entendimiento. Toda cadena de engaño, toda cadena de preocupación, de afán y turbación se rompe y desaparece en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos también por toda restauración matrimonial, familiar, milagros en la vida de esos jóvenes entregados a las drogas. Hoy esas cadenas se rompen y como el hijo pródigo volviendo en sí vuelven a casa. Gracias te damos, Señor, por toda petición que no hayamos dicho específicamente, pero que esté en nuestros corazones. Nosotros confesamos que son ya una realidad porque tu palabra así lo dice y nosotros sabemos que la tenemos no porque la merezcamos, no por nuestro amor, sino por el gran amor que tú nos tienes a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Qué lindo este tiempo. Prepárate para seguir viendo muchos milagros en tu vida, no como una Marta, sino como una María. Que Dios te bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo domingo. Muy buenos días.